Según las estadísticas del Departamento de Vivienda de Estados Unidos, el número de personas sin hogar en California aumentó un 40% en los últimos 5 años. En California vive el 12% de la población estadounidense, pero acoge la mitad de la población que vive en las calles en Estados Unidos. Si se le mostraran estas imágenes a alguien que no tuviera conocimiento sobre el tema, pensaría que son de cualquier lugar menos de California, el estado más rico del país. Este barrio se llama Skid Row, está ubicado en Los Ángeles, la ciudad más poblada del estado, y desde hace décadas se convirtió en una zona donde el problema ya es considerado como una crisis humanitaria. Pero esta situación no solo se vive en este barrio, sino también en el muelle de Santa Mónica y a lo largo de Venice Beach. Se calcula que solo en el condado de Los Ángeles viven unos 66,000 indigentes. Algunos podrían pensar que este problema no se ha solucionado por falta de recursos. Sin embargo, California en los últimos años ha aprobado todo tipo de impuestos y mecanismos dirigidos específicamente a esta problemática. En el presupuesto estatal de 2021 se comprometieron $12,000 millones para abordar el problema de las personas sin hogar en los próximos 2 años. Para tener una idea de lo que significa este monto, si se dividiera este valor entre el número de personas sin hogar en todo el estado, a cada una le correspondería $75,000. De manera que las preguntas son: ¿por qué tanto dinero no ha solucionado el problema desde hace años? ¿Por qué el libre mercado no ha podido aportar soluciones? ¿Y cómo una ley que entró en vigencia a principios de 2022 podría ser un paso inicial para aliviar la crisis? Tanto dinero no ha podido solucionar el problema porque los proyectos de vivienda que reciben fondos públicos y que están destinados a las personas sin hogar son demasiado costosos. Según Los Angeles Times, la construcción de una sola vivienda para una persona sin hogar cuesta $531,000 en promedio. Este alto costo se debe a que los constructores que reciben fondos públicos pueden verse obligados a instalar paneles solares, a ampliar el espacio de los balcones, o incluso el Estado puede exigir que los constructores paguen a sus trabajadores hasta el doble del salario medio que se recibiría en condiciones normales. Además, los constructores tienen que lidiar con requisitos y permisos estatales que aumentan los costos y retrasan la construcción. En California existe una ley que limita el aumento de los impuestos sobre las viviendas, lo cual limita a su vez los ingresos del Estado. Sin embargo, existe otra ley de calidad ambiental que puede utilizarse para bloquear la construcción de nuevas viviendas. Entonces algunas ciudades la utilizan para aumentar sus ingresos, demandando los proyectos, imponiendo una tasa de impacto ambiental que puede encarecer cada unidad en más de $100,000. Y de esta manera los políticos compensan el hecho de que no puedan subir los impuestos a las propiedades. Entonces esta ley de calidad medioambiental del Estado da lugar a interminables litigios, retrasos y sobrecostos. Según Los Angeles Times, el costo de uno de los proyectos de viviendas para personas sin hogar se disparó a $746,000 por unidad después de que un complejo comercial vecino lo demandara. Con esos $746,000 se podría adquirir en Los Ángeles una casa como esta. En 2016, Reason Foundation presentó a un artista local que construía pequeñas casas para personas sin hogar por solo $1,200 cada una. Pero en lugar de asociarse con él y ofrecerle un terreno, la ciudad confiscó las pequeñas casas. Pero si las iniciativas del gobierno no han funcionado, entonces ¿cuál otra podría ser la solución? Se podría pensar que este es un problema creciente a nivel nacional, es decir, que las personas que no pueden acceder a un techo están aumentando en todo Estados Unidos. Sin embargo, desde 2009 hasta 2018, este grupo poblacional disminuyó un 12% a nivel nacional. Donde se ha incrementado es en ciudades como San Francisco, Seattle, Los Ángeles y Nueva York. Por eso, teniendo en cuenta que el problema no se está agravando a nivel nacional, sino en ciertas regiones, ¿qué tienen de diferente estas regiones al resto? Particularmente en California se trata más bien de un problema de elevados costos de la vivienda. Si hay personas que no pueden soportar un elevado precio de los alquileres y dejan de pagar, pueden terminar viviendo en las calles. De hecho, en una encuesta realizada por las mismas autoridades de Los Ángeles, el 59% de los encuestados dijo que el principal factor de su falta de vivienda se debía a problemas financieros. Y es que una idea generalizada sobre la indigencia que podría no ser tan cierta es que todas son personas que llevan años en las calles por alguna adicción o por alguna enfermedad mental, entonces que por estas razones no se puede hacer algo al respecto. Pero generalmente estas condiciones se adquieren es viviendo en las calles, o sea, son más bien una consecuencia de no tener hogar y no necesariamente la causa. Solo un 30% del total están calificadas como personas sin hogar crónicas. Muchos otros son casos temporales de personas que se quedaron sin hogar simplemente por la incapacidad de pagar un alquiler.
No es solo una coincidencia que las ciudades donde más ha empeorado el problema de la indigencia sea en Los Ángeles y San Francisco, y que al mismo tiempo sea donde el precio de las viviendas ha subido en mayor medida. De modo que la solución o el enfoque más práctico podría ser desde la oferta, o sea, aumentar la construcción de viviendas para disminuir los precios y que menos personas se queden sin hogar por los elevados alquileres. Un estudio de la Universidad de California publicado en 2002 ya había sugerido que una pequeña disminución en el precio de los alquileres podía reducir sustancialmente el número de las personas sin hogar. Es un problema de tantos años en California que ya la mayoría reconoce que parte de la solución es construir más. El estado tiene un déficit de 3.5 millones de viviendas, y aquí es donde entra la siguiente pregunta: ¿por qué entonces el libre mercado no ha solucionado el problema? En otras palabras, si hay un problema de oferta, ¿por qué los privados no construyen más? Simplemente porque el mercado de viviendas en California no es libre. Aparte de los requisitos medioambientales, los permisos y la costosa regulación, los constructores, tanto pequeños como grandes, se enfrentan a otro problema en California, y es el de la estricta zonificación en algunas ciudades. En un video anterior del canal se mencionaba que Tokio, la ciudad más poblada del mundo, cuenta con leyes de zonificación flexibles, por lo tanto se puede construir fácilmente en cualquier lugar. Y Japón puede tener varios problemas como el estancamiento económico o el envejecimiento de su población, pero lo que sí no es un problema es personas viviendo en las calles. Por el contrario, en California sí existe una zonificación mucho más estricta. Históricamente en Estados Unidos tener éxito significa comprar una casa unifamiliar como estas en los suburbios con un gran garaje y enorme jardín. Lógicamente unas cuantas casas de estas ocupan más espacio del que ocuparía un edificio de apartamentos, el cual es muy conveniente para ciudades con alta densidad poblacional. Pero por ejemplo en San Francisco, que es la segunda ciudad más densa de Estados Unidos, el 51% del suelo residencial está zonificado o destinado para viviendas unifamiliares. Y las comunidades de esta zona se oponen a la construcción de nuevos apartamentos, ya sea porque no desean más tráfico en su barrio, no quieren dañar el paisaje o porque quieren evitar que otras clases sociales lleguen a su vecindario. Por tanto, los gobiernos locales adoptan leyes de zonificación que reflejen esas preferencias de los votantes, quienes utilizan la presión política o las protestas para desalentar la construcción de nuevos apartamentos. Sin embargo, el 1 de enero de 2022 entraron en vigencia nuevas leyes que pretenden cambiar esta situación. Resulta que en septiembre de 2021 en California hubo un intento de destituir al gobernador demócrata del estado, Gavin Newsom. Las razones de esta campaña electoral para reemplazarlo eran porque estaban favoreciendo los intereses de las personas que estaban en el país ilegalmente, por el manejo de la crisis del COVID y por el empeoramiento de la situación de las personas viviendo en las calles. El gobernador finalmente pudo seguir en el poder, pero tan solo 2 días después de los resultados, firmó 4 nuevas leyes, entre ellas la SB 9 y la SB 10, destinadas principalmente a aumentar la oferta de viviendas. La más polémica es la SB 9, porque acaba con la zonificación de casas unifamiliares en el estado. Esto significa que los californianos podrán convertir sus casas en hasta 4 unidades. En cuanto a la SB10, facilitará a las ciudades la construcción de hasta 10 apartamentos en terrenos actualmente destinados a viviendas unifamiliares. Según algunos pronósticos, estas leyes podrían crear unas 700.000 unidades nuevas. Obviamente depende de que los californianos renueven voluntariamente sus viviendas, pero por lo menos esta ley devuelve a los dueños de las casas algunos derechos de propiedad privada que habían sido eliminados por la anterior zonificación que los limitaba a construir en su propio terreno. En conclusión, esta nueva normativa refuerza el creciente consenso de que la forma más práctica de hacer más asequible la vivienda y así disminuir el número de personas que no pueden pagar un alquiler es aumentando la oferta, en lugar de facilitar créditos, imponer control al precio de los alquileres o aumentar las subvenciones del gobierno. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar hasta el final.